Bien, hoy como domingo especial quiero compartir una palabra de acuerdo a este día y quiero hablar acerca, el mensaje se llama, anote ahí, el tercer día. Anote por favor el tercer día. Y quiero que busquen en su Biblia el libro de Juan, capítulo 20. Libro de Juan, capítulo 20. ¿Cómo se llama el mensaje? El tercer día. Se nos vamos a llamar la iglesia de los santos del tercer día. No. Juan capítulo 20 verso 1 dice lo siguiente la palabra del Señor: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Desde la cultura judía, ¿cierto? Y desde el concepto, el séptimo día era el sábado, el primer día era el domingo. Mire lo que dice la palabra: al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Quién era ese discípulo? Juan, ya lo sabemos, ¿cierto? Juan, el mismo que está escribiendo. Se tenía alta estima Juan, ¿se fija? Cuando él habla de sí mismo en su libro, él dice: y llamó al discípulo al que él amaba. Nos falta a veces un poquito de esa autoestima de Juan, ¿no? Sentirnos los amados de Dios. Dice al que amaba a Jesús y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, o sea Juan, y fueron al sepulcro y corrían los dos juntos. Los dos iban corriendo. ¿Quién llega primero? Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Usted ya sabe por qué, lo expliqué una vez. Porque Juan tiene primera, segunda y tercera. Pedro tiene solo primera y segunda. Dice la palabra, y corrían juntos, verso 5: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Que me encanta esa palabra, vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Yo quiero compartir hoy acerca de la resurrección en un domingo bien especial, porque dentro de la doctrina de la iglesia, y este a lo mejor va a ser un mensaje bien doctrinal, pero dentro de la doctrina cristiana la resurrección es el punto fundamental. Tan fundamental es la resurrección que el apóstol Pablo declara, y lo vamos a leer más adelante, que si Jesús no resucitó, vana es la predicación del evangelio. Si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Así literal lo dice la palabra de Dios. Si Jesús no hubiera resucitado, si verdaderamente no resucitó, vana es la fe. Vana es el pensamiento cristiano en el mundo entero si la resurrección no es real. Y este mensaje para algunos puede ser muy revelador y para otros simplemente puede ser un mensaje confirmador de su fe. Pero una de las cosas que también son necesarias en la iglesia es fundamentar nuestra fe. ¿Ante qué pregunta? Ante la pregunta del ¿por qué creo lo que creo? ¿Cuántos creemos que Jesús resucitó? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Cuántos creemos que la salvación es por gracia y no por obra? Amén. ¿Por qué creo lo que creo? El creyente debe cuestionarse. Yo entiendo que hubo una generación de cristianos, de evangélicos y de una iglesia que careció de argumentos para responder a esta pregunta: ¿por qué creo lo que creo? Y simplemente la respuesta era: porque lo creo. Por fe, ¿no? Esa era la respuesta: por fe creo. Pero la palabra de Dios nos da argumentos para creer y para entender el por qué creemos. Y aquí surge un primer principio: la fe no está separada de la razón.
La fe no está separada del entendimiento. El libro de Efesios capítulo 4 nos enseña, dice la palabra, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fe y conocimiento no están separados. Eso lo dice Efesios capítulo 4, verso 13. Si no me equivoco, verso 13. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí está, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, ¿a qué quiere Dios que lleguemos? A la unidad de fe y de conocimiento. O sea, Dios quiere nivelarnos en cuanto a la fe, pero también en cuanto al conocimiento, al entendimiento. Hebreos capítulo 11, verso 3. Esto no lo tenía anotado, pero me acuerdo en el momento. Hebreos 11, 3. Si me lo pone ahí, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí la primera frase? Que por la fe, ¿qué pasa? Entendemos. La fe no está separada del entendimiento. Así que ya basta de vivir solo un evangelio, entre comillas, ojo con lo que voy a decir, solo bajo el argumento de la fe, sino que Dios nos ha dado en este libro maravilloso que yo le llamo el libro de los libros, el libro indestructible, el libro que lo han querido frenar en muchas naciones, el libro que en algunas etapas de la historia de la humanidad quisieron quemarlos, quisieron destruir hasta la última edición. Este libro de los libros nos da el argumento de que por qué entendemos nosotros cómo fue constituido el universo por la palabra de Dios. Y dice ahí que por la fe entendemos. Así que yo quiero que usted pueda estar agradecido por Dios, de Dios, porque no solamente tiene fe, sino que también Dios te ha dado entendimiento. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Entonces no tenemos solo fe, sino que también tenemos entendimiento. Ahora, la historia de la resurrección es el argumento que el enemigo ha usado o de alguna manera más ha tratado de tirar al piso y de negar. Porque cuando alguien trata de negar la resurrección, ¿por qué el ataque de la cultura atea y de la cultura agnóstica está siempre en la persona de Jesús? Me gusta lo que decía un autor, me parece que era Charles Swindoll, y él decía que por qué tú puedes hablar de Dios con cualquier persona. Tú puedes hablar de Dios con un musulmán, tú puedes hablar de Dios con un testigo de Jehová, tú puedes hablar de Dios con un mormón, tú puedes hablar de Dios con cualquier persona, incluso con alguien que cree en la nueva era, en muchas otras cosas místicas. Tú puedes hablar de Dios. ¿Cuándo comienzan los problemas? Dice este autor, cuando hablamos de Jesús. Josh McDowell dice eso. Los problemas comienzan cuando nombramos a Jesús. Porque todas las religiones o todos estos pensamientos de alguna manera tienen un concepto de quién es Dios. Pero ¿quién y dónde se produce el quiebre? En la persona de Jesús. Porque el enemigo siempre ha querido atacar la figura de Cristo. Fíjese la Navidad, fíjese esta fecha. Alguien me decía en la mañana: pastor, lo que más he visto en Facebook son niñitos con las orejitas. Porque toda fiesta que tiene que ver con Cristo tiene un usurpador. ¿Se ha fijado en eso? Navidad, que debería ser una celebración, una conmemoración del nacimiento de Jesús, donde nosotros, aunque entendemos que no es la fecha, aunque entendemos que se asignó esa fecha por una cuestión política, religiosa, en los tiempos de Constantino se establece esa fecha, pero se celebra y se aparta un día para hablar del nacimiento de Jesús, y uno dice, justo el día que debería ser la persona principal de la celebración, Jesucristo, viene un usurpador que quita su lugar. Esto lo digo porque los niñitos de 3 a 9 años están ahí arriba. Y si alguien aquí tiene 10, está frito. Hay un usurpador que ocupa el lugar y que por lo demás tiene las mismas características de Dios.
Puede estar en todas partes, le puedes cumplir los deseos a los niños, etcétera, y etcétera. Y en esta fecha, la celebración de la Pascua, viene otro usurpador que viene a ocupar el lugar de la figura de Cristo, cuando lo más importante para la vida del creyente hoy no es andar buscando los huevitos escondidos en distintos lugares, sino que debería ser el entender que Jesucristo se levantó de entre los muertos, que venció a la muerte para vivir eternamente sentado a la diestra del Padre, interceder por nosotros y darnos esperanza de que el día que partamos estaremos con Él por una eternidad. Ese es el fundamento de la fe cristiana. Así que si hoy esperabas otro mensaje, este mensaje de hoy es un mensaje con un tono más doctrinal. Debemos entender el poder de la resurrección. Los discípulos no habían entendido. Me llama la atención porque la palabra dice y da a entender acá y lo declara: los discípulos no habían entendido. En el verso 9, porque aún no habían entendido ¿qué? ¿Qué no habían entendido? La escritura. Entonces a mí me llama la atención porque había una evidencia de que Jesús ya no estaba ahí, pero ellos no habían entendido hasta ese momento la escritura, todo lo que estaba escrito acerca del Mesías. Entonces yo anotaba esa frase: los discípulos no habían entendido. Coloco 2 puntos y escribo esto: la ignorancia termina siendo nuestro gran enemigo. En otras palabras, la ignorancia termina siendo el peor enemigo de nuestra fe. Un cristiano que ignora su fe, que ignora la escritura, va a ser un cristiano que siempre va a estar mirando hacia atrás. Que de alguna manera puedes ir a una iglesia, puedes sentirte cómodo en una iglesia, puede gustarte la iglesia, puedes encontrar buena onda lo que pasa en la iglesia, pero siempre vas a estar mirando hacia atrás de a dónde vienes, porque no estás entendiendo la palabra de Dios. El peor error de los discípulos fue no haber entendido las escrituras. Por lo tanto, aún frente a la evidencia, ellos no podían entender lo que estaba pasando. A veces Dios nos da evidencias claras frente a nuestros propios ojos. A veces Dios nos ha demostrado que Él es real, pero como ignoramos, la ignorancia no nos deja ver lo que Dios está queriendo revelarnos. Por eso yo quiero creer que esta iglesia y que esta generación tiene que ser la generación más entendida. ¿Se acuerdan un mensaje que prediqué hace poco de que los entendidos resplandecerán? Porque yo entiendo que mientras más se acerca el final de los tiempos, la iglesia de Cristo, cada cristiano va a ser cada vez más entendido. Entonces Dios va a provocar en ti un deseo y un amor por buscar su palabra, por conocer. Ya no vas a ir a la iglesia porque sientes que es algo buena onda. Ya no vas a ir a la iglesia para golpear tu pecho y decir soy pecador. Ya no vas a ir a la iglesia para aplacar tu conciencia culpable, sino que ahora vas a querer ir a la iglesia porque sabes que en la iglesia aprendes acerca de Dios, y mientras más aprendes acerca de Dios, más entiendes sus propósitos. Alabado sea el Señor. Así que los discípulos hasta ahora no habían entendido, y la ignorancia termina siendo nuestro gran enemigo. Hay que entender que las resurrecciones que ellos habían experimentado no tenían nada que ver con esta resurrección. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque la experiencia que los discípulos tuvieron, ellos tuvieron experiencia con gente resucitada. Por ejemplo, ellos vieron a Lázaro. ¿Se acuerda ese pasaje? Que Jesús le habla a Lázaro: sal fuera, y Lázaro se levanta del sepulcro y sale donde él está. Luego vemos en el capítulo siguiente de Juan, en el capítulo 12, que Lázaro estaba sentado a la mesa comiendo con los discípulos y con Jesús. En otras palabras, hicieron un asadito para celebrar la resurrección. Es bíblico. Hicieron un asadito para celebrar la resurrección. ¿Quién estaba a la mesa comiendo? Lázaro. Entonces, ¿cuál era el concepto? Ellos habían visto a la hija de Jairo levantarse. ¿Pero qué habían visto? Que alguien moría, murió Lázaro, pero cuando resucita es el mismo.
Es el mismo cuerpo, es la misma cara, es la misma persona que ahora, después de haber resucitado, está sentado a la mesa, sigue viviendo una vida normal. Pero la resurrección de Jesús no fue así. En la resurrección de Jesús tú vas a ver que quienes le vieron resucitado no le reconocieron. Cuando las mujeres le vieron resucitado, ellos pensaron que era el jardinero. Ellas no percibieron, porque la apariencia de Jesús era distinta, porque la resurrección de Jesús era diferente a la resurrección de los otros personajes bíblicos que se levantaron de entre los muertos, porque ellos fueron personas que murieron y luego se levantaron en su misma condición. Pero Jesús no se levantó en la misma condición, porque Él murió para presentarse delante del Padre como una ofrenda por nosotros. Así que cuando Él resucita en algo que llamamos un cuerpo glorificado. Su cuerpo era distinto. En otras palabras, su cuerpo era irreconocible. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que la resurrección tiene un sentido de vida para nosotros, porque un día, todos los que estamos aquí, un día estábamos muertos en delitos y pecado, pero Dios vino para darte vida y Él te levantó. En otras palabras, si tú eres alguien que ha resucitado con Cristo, tú no eres la misma persona del que había muerto. ¿Alguien me sigue lo que estoy diciendo? Entonces, cuando tú resucitas con Cristo, para los demás incluso no te van a reconocer. Lázaro muere y cuando se levanta era el mismo. Pero cuando Jesús muere y se levanta y después se aparece a sus discípulos, ya no era el mismo, era irreconocible. Físicamente no era el mismo. Las mujeres le vieron, pensaron que era el jardinero. Los discípulos caminaron con él camino a Emaús y no sabían quién era este personaje que les hablaba. Iban camino a Emaús, hablaron con él y cuando llegan a Emaús, él ya estaba allá. Él tenía la capacidad para estar en un lugar y en otro. Su cuerpo era un cuerpo glorificado. Quiere decir que cuando Jesús resucitó, ya no resucitó igual, sino que resucitó irreconocible. Lo que te quiero decir es que la resurrección no tiene solo un sentido histórico, la resurrección tiene un sentido práctico en la vida del creyente. Estábamos muertos en delitos y pecados. La gente te conocía como el ladrón, la gente te conocía como el mentiroso, la gente te conocía como el mujeriego, la gente te conocía como el alcohólico, la gente te conocía como esto, como esto otro. Pero tú moriste, Cristo vino, te levantó de entre los muertos, te dio vida, vida abundante. Ahora que eres nueva criatura, eres irreconocible. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? La gente te ve y no te reconoce, porque eso significa haber resucitado con Cristo. Por eso la resurrección no es solo un día para conmemorar en sentido histórico. La resurrección es un evento que aconteció en la historia, pero que sigue marcando la vida de la gente hasta el día de hoy. Si tú estás muerto en delitos y en pecado, si no has recibido a Cristo en tu corazón, si no le has rendido tu corazón, yo quiero decirte, hazlo, porque cuando lo haces no serás la misma persona, serás irreconocible. Alabado sea el Señor. El concepto que ellos tenían de resurrección, totalmente distinto al concepto de la resurrección de Jesús. Ellos iban a buscar a Jesús. Esto lo tomé de una palabra del pastor Otoniel Font. Lo transcribí de otra manera. Él tiene su forma de predicar. Pero yo lo escribo así: los discípulos fueron a buscar ¿a quién? A Jesús. Ellos fueron a buscar a Jesús, pero en realidad Él era el Cristo. La palabra Jesús, el término Jesús era un nombre. Jesús no era el único Jesús de su época. El nombre Jesús era algo lo más similar a Juan de este tiempo o en nuestros países. Era lo más similar. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos iban ¿a quién? Cuando ellos habían visto a Lázaro morir y después lo ven resucitar, vieron a Lázaro. Cuando ellos vieron a Jesús, bueno, había muerto, lo van a buscar. Les llega el reporte de que ya no estaba, lo quieren ver. ¿A quién fueron a buscar ellos?
a Jesús. Ellos pensaban que se iban a encontrar al mismo que estuvo con ellos. Ya está bien, resucitó, se levantó de entre los muertos, pero es el mismo Jesús. Es el mismo que nos respondía a las preguntas, es el mismo que de alguna manera comía con nosotros, pero no se dieron cuenta que tú vas. El enemigo lo que hizo fue llevar, de alguna manera estaba todo ahí escrito, todo planeado para llevar a Jesús a la muerte. Lo lleva a la muerte, pero el que resucita es el Cristo. Cristo significa Mesías, Cristo significa el Rey ungido. La resurrección lo que hace es asignarle a Jesús un lugar distinto. Para los discípulos el que había muerto era Jesús, pero el que resucita era el Cristo, era el Mesías. Por eso era irreconocible. Antes la gente te conocía a ti de tal manera, pero tú moriste con Cristo, fuiste sepultado con Cristo, resucitaste con Cristo y hoy Dios te ha asignado una naturaleza distinta. Ya no eres el mismo, tenemos el mismo nombre, me sigo llamando igual que antes, pero hoy ya no soy la misma persona. Antes era un hombre natural, hoy soy un hombre espiritual. Antes no tenía eternidad, hoy cargo y porto eternidad en mí. Antes no tenía seguridad, hoy estoy seguro de que mejor es estar con Cristo. Antes no tenía propósito, hoy tengo propósito y destino. Antes no sabía quién era, hoy tengo identidad y sé que soy hijo de Dios. Así que ya no somos los mismos. Me gustaba algo que no recuerdo, alguien lo publicaba acá en la semana. Ese pastor hablaba de por qué encontraron la piedra removida. Me llamó mucho la atención, lo vi y dije, wow, qué linda explicación. Usted se recuerda, yo quiero hablarle como que usted conoce la palabra para no tener que estar leyendo y perder tiempo en buscar esos pasajes, pero se los relato de esta manera. Los discípulos, cuando Jesús muere, ¿qué hacen los discípulos? Les vino temor. Se van a replegar a una casa. ¿Recuerda esos pasajes que dice que ellos estaban encerrados en una casa? Puertas cerradas, ventanas cerradas. Yo siempre me he hecho la figura en esa casa como cuando en Estados Unidos avisan que va a haber un huracán. Ellos van allá al Home Depot, ¿no? Que es como el home center nuestro, y compran plancha y le ponen plancha a las ventanas, le ponen plancha a las puertas y se encierran en los subterráneos. Así me imagino. Dice que los discípulos, a causa del temor, ellos estaban encerrados en una casa, 4 paredes, no entraba ni luz entraba. Pero de repente, ¿qué pasa? Jesús se apareció, ¿dónde? En medio de ellos. Y les dice, paz a vosotros. Los dejó impactados. Jesús en su cuerpo glorificado no necesitaba una puerta para entrar. No necesitaba una puerta para entrar a un lugar porque era un cuerpo espiritual. Entonces, aunque las puertas estuvieran cerradas, en su cuerpo glorificado, Él pudo entrar y pararse en medio de ellos. La pregunta es, si Jesús resucitado pudo hacer eso, ¿por qué cuando resucitó la piedra estaba removida? ¿Acaso tuvo que Dios mover la piedra para que Jesús resucitado en un cuerpo glorificado pudiera salir? ¿Será que necesitaba salir por la puerta? Estoy hablándole del mismo Jesús que se aparece en la casa en medio de ellos, estando todo cerrado. Le estoy hablando del mismo Jesús resucitado que camina con los discípulos mientras ellos van camino a una ciudad que se llamaba Emaús. Entonces camina con ellos, conversa con ellos, no entendieron quién era Él, se despide, chao, y cuando llegan allá, Él ya estaba. Estoy hablándole de Jesús que puede a lo mejor estar en un lugar y a la vez aparecer en otro, que no necesita una puerta para entrar o una puerta para salir. ¿Por qué? Decía este pastor entonces, la piedra estaba removida. Por una razón. Escuche esto porque fue muy revelador para mí y yo sé que va a ser muy revelador para usted. La piedra no fue removida para que Jesús saliera. La piedra fue removida para que el mundo entrara. La piedra no fue removida a causa de Jesús. La piedra fue removida a causa de Pedro y de Juan, que fueron corriendo y pudieron entrar y ver lo que estaba ahí y decir, Él ha resucitado. Yo quiero decirte hoy que si no has entrado, no es un problema de Dios,
pero la piedra ya fue removida. La piedra fue removida no para que Jesús saliera, la piedra fue removida para que tú y yo entráramos. Me encanta ese pasaje, porque yo también me preguntaba, pero ¿por qué si él no necesitaba mover la piedra que estaba en la puerta para poder salir? Y yo entiendo entonces que la piedra, según enseñaba este pastor, la piedra no fue removida a causa de Jesús, la piedra fue removida a causa de sus discípulos. Escúchame bien la noticia que te estoy dando, la piedra fue removida a causa de nosotros. No hubiésemos tenido acceso a ese lugar si Dios no hubiese quitado la piedra. Así que hay gente que dice, pastor, pero yo ¿cómo voy a ser cristiano si yo soy tan mala persona? Me decía un muchacho en una ocasión aquí mismo, me decía, es que el de arriba está muy enojado conmigo. Yo le decía, ¿por qué? Se reía y me decía, porque he sido súper malo. Si le contara, he sido súper malo. Y dije, ya, permiso. No. No, empecé a hablar con él y el muchacho se sentía tan culpable de lo que había hecho en su vida. Pero yo comencé a hablarle de esto, comencé a hablarle del amor de Dios y comencé a hablarle que no importa cuán malos y pecadores seamos o nos hayamos sentido, Él pagó el precio por nosotros, Él murió por nosotros, Él venció la muerte para darnos vida, para darnos esperanza. Otra vez un aplauso al Señor de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. La predicación debe producir fe. La Biblia dice que la fe es por el oír. Por lo tanto, la predicación debe producir fe. Pero si la predicación es vana, produce una fe vana. Ojo con lo que le estoy hablando. Si la predicación de la palabra carece de sentido, la fe que esa persona que escucha esa palabra recibe es una fe que carece de sentido. Porque la palabra de Dios nos enseña en el libro de Romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada, tu fe se desarrolla. Pero si la predicación es vacía, la palabra vano significa vacío, sin sentido. Si la predicación es vacía, la fe que produce esa predicación va a ser una fe vacía. Por eso hay gente que frente a situaciones tan pequeñas simplemente vuelve atrás. Por eso hay gente que frente a situaciones tan insignificantes toma malas decisiones y vuelve a donde había salido, vuelve a su pasado. ¿Pero por qué? Porque la palabra que están escuchando no es una buena palabra. Pero cuando Dios nos da una buena palabra, una palabra sólida, una palabra certera, entonces la fe que esa palabra produce es una fe sólida y una fe certera. Y yo estoy predicando una palabra a una iglesia que durante tantos años ha recibido muy, pero muy buena palabra. Entonces estoy parado frente a hombres y mujeres de una muy buena fe. ¿Dice amén a eso o no? Entonces la predicación debe provocar fe, pero si la predicación es vana, la fe que se produce es vana. Cuando Jesús resucita, no es la misma persona, no la puedes reconocer. Así también nosotros, si hemos resucitado juntamente con Cristo, ya no nos reconocen, ya nunca más somos los mismos. Ese es el poder de la resurrección. Y yo quiero convencerte en esta tarde, no eres el mismo de antes. No importa que el enemigo venga y te susurre en el oído y te diga qué vas a hacer tú, que te crees buena persona, que te crees ahora canuto, te dice el diablo, porque así nos habla. Y usted va a entender a la luz de esta palabra que en el nombre de Jesús tú no eres el mismo. Tú eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Otro punto, debemos proclamar entonces al Cristo del tercer día. Cuando hablo del tercer día, no hablo de un día específico en la semana. Estoy hablando del tercer día, el día de la resurrección, su tercer día. Como yo le decía a un chico que me traía en
en un auto, un Beat, un tipo Uber, y me traía aquí afuera y yo le hablaba del Señor. Y él era muy católico. Y yo le decía, mira, hay muchas diferencias, pero una de ellas es esta. Tú tienes a un Cristo en una cruz colgado. Si tú ves alguna cruz en una iglesia cristiana protestante o en algún pastor, alguien cristiano que ande con cruz, es una cruz sin Cristo. Porque la cruz para nosotros no nos representa eso que para ustedes. El Cristo de ustedes todavía está colgado. El Cristo mío ya venció la muerte. Está intercediendo por nosotros. Entonces, ¿qué debemos predicar? Predicar al Cristo del tercer día. Si proclamamos al Cristo resucitado, veremos cosas extraordinarias. Si anunciamos al Cristo del tercer día, veremos lo muerto resucitar. ¿Cuántos lo creen? Veremos un matrimonio perdido ser restaurado. ¿Cuántos lo creen? Veremos una vida vacía y sin propósito retomar el rumbo y vivir con propósito. Veremos lo vil avergonzar a lo sabio. Porque lo que hace el tercer día al Jesús resucitar es darle sentido a todo lo demás. Los primeros días Satanás pensó que había obtenido la victoria, lo mató y ahí estaba. Pero cuando Jesús resucita, lo que hace es obtener victoria para nosotros. Entonces ya en Cristo, al resucitar, tú entiendes que Dios tiene poder para resucitar de los muertos. Dios tiene poder para volver a traer a la vida aquello que había muerto. Por eso un día, cuando asumimos nosotros el pastorado de esta iglesia, hace ya casi 13 años atrás, porque ahora en mayo cumplimos 13 años pastoreando, nosotros cuando asumimos el liderazgo de la iglesia y hubo una salida de gente y hubo una crisis y quedamos poquitos, escuché un rumor de alguien que decía, el templo Chile está muriendo, el templo Chile está agonizando. Y con mi esposa y yo entendimos, no importa lo que declaren sobre nosotros, aún si morimos, Dios tiene poder para volvernos a levantar. Y yo puedo dar testimonio después de 13 años de que así ha sido. Dios ha sido fiel. Y si un día estuvimos a punto de morir, más cerca del sepulcro que de la vida, Él intervino. El que venció la muerte y resucitó intervino, levantó esta iglesia y en todos estos años nos ha dado conquista, nos ha dado propósito. Abrimos otras congregaciones, extendemos el reino de Dios a través de las redes sociales, nos transformamos en una iglesia influyente. ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué? Porque lo que Dios ve muerto tiene poder para resucitarlo. La resurrección de Cristo nos da esperanza de que lo que estaba perdido, Dios te lo puede devolver. Escúcheme lo que le estoy diciendo. La resurrección quiere decirte a ti que tu hijo está en la droga, que no todo está perdido, que si Dios lo hizo con otro, Dios lo puede hacer con tu hijo también. Hay matrimonios que están a punto de separarse y tú dices, Señor, aquí esto no tiene vuelta. Pero Dios dice a través de la palabra, si Él resucitó, entonces yo entiendo, hermano, si resucitó a Jesús de entre los muertos, Él puede volver a restaurar ese matrimonio. Él puede volver a levantar a ese muchacho de la droga. Él puede hacer volver al pródigo que lo había perdido todo, pero lo hace volver a casa, le da calzado, le da vestido, le da anillo y hace fiesta a causa de su retorno. No todo está perdido. La resurrección es para nosotros una señal de que aun cuando pareciera que el enemigo está teniendo la victoria, Dios tiene la última palabra. Alabado sea el Señor. Quiero que busque por favor 1 Corintios capítulo 15. Vamos a terminar haciendo un pequeño estudio de Corintios 15. Hay muchos pasajes que son sublimes respecto a la resurrección. Y yo considero que 1 Corintios 15 es uno de ellos. El título en la Biblia dice la resurrección de los muertos. Y vamos a hacer un estudio de esta palabra. Los primeros versículos dice, además os declaro, esto lo está escribiendo el apóstol Pablo a los Corintios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente, esto es lo que les ha enseñado el apóstol Pablo, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Número 1, ¿qué dice su Biblia? O acá atrás, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Número 2, que fue sepultado. Número 3, que resucitó, ¿cuándo? Al tercer día. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? El tercer día, conforme a las Escrituras. Y número 4, hay un concepto aquí que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales dice el apóstol Pablo, de esos 500 a los cuales se le apareció Cristo cuando resucitó, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En otras palabras, Pablo nos está diciendo en ese tiempo, si ustedes no creen en la resurrección, quiero contarles que dentro de esas aproximadas 500 personas a las cuales Jesús se les apareció, hay algunos que son muy ancianos, pero que todavía viven. Y si no creen a mi testimonio, vayan aquí a la esquina, den la vuelta, vayan donde el almacén de don José y pregúntenle a don José por qué él es uno. Qué impactante debió haber sido para el apóstol Pablo conocer, porque yo creo que él los conoció, a personas, aparte de los apóstoles, más personas que habían visto a Jesús resucitado. Ahora, aquí la palabra nos establece algunos principios de fe y tengo algunos minutos para compartirlo. La NBI dice lo siguiente: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes y mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Según un comentarista llamado Barclay, él dice lo siguiente respecto a estos 3 puntos. Número 1, era algo que habían recibido. El evangelio era algo, este testimonio de que Jesús murió, fue sepultado y resucitó, era algo que la iglesia había recibido. Y lo dice de esta manera: la iglesia es la depositaria y a la vez la transmisora de este mensaje. Usted me dirá: pastor, yo llevo poquito tiempo en la iglesia, yo no sé predicarle a alguien más acerca de Jesús. Yo quiero decirte, sí sabes. No, pastor, porque yo no he hecho ningún curso de teología, no he venido a los discipulados, entonces yo no sé. Yo quiero decirte, sí sabes, porque lo único que tú tienes que predicarle a otro es que un día en la historia Jesús murió, fue sepultado, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje que la iglesia ha recibido y es el mensaje que la iglesia debe predicar. Por eso la primera frase que yo destaco en este verso es que era algo que habían recibido. Era algo que habían recibido. En el verso 1, 15:1, recibisteis, la cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Número 2, entonces, este mensaje era algo en lo que se mantenían firmes. El mensaje de la resurrección es algo en lo que tú te mantienes firme. La primera función de la buena nueva o de la buena noticia o del evangelio, la primera función del evangelio es dar estabilidad a las personas, ayudarlos a que se mantengan firmes, porque sin Cristo nuestra vida iba para allá, iba para acá. Intentamos algo, intentamos un negocio, no nos resultó, intentamos otro, no nos resultó, nos metimos a una iglesia tanto, buscamos en la iglesia mormona, nos metimos en los testigos de Jehová, me volví Hare Krishna, me volví musulmán y nada llenó el corazón. Íbamos de un lugar a otro, no vivíamos en estabilidad, pero en medio de ese caminar inestable nos encontramos con Jesús. Y cuando nos encontramos con el Cristo resucitado, ya tu pie se mantiene firme, ya tu caminar no es vacilante, por lo que yo predicaba la semana pasada, porque Él ya te trazó el camino en el cual tú debes transitar.
Entonces la primera función del evangelio es mantenerte firme. Era algo en lo que se debían mantener firme. Y por último, era algo en lo que estaban a salvos. La palabra lo dice ahí: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Así que el evangelio era algo en lo que eran salvos. Es interesante notar, dice este comentarista, que en el griego se usa el presente y no el pasado en esta palabra. Sería correcto traducirlo así: estáis siendo salvos. Así que no solo me salvó, término pasado, sino que en el griego original la salvación también está escrita en un término que representa algo que sigue ocurriendo en tu vida presente. Así que no es que solo te salvó hacia atrás, sino que estás siendo salvo por la palabra que has recibido. ¿Cuántos me están siguiendo? Hay muchas cosas que se pueden agotar, pero el contenido de la salvación es inagotable. Así que Dios quiere, número uno, que retengamos la palabra. Número dos, que nos mantengamos firmes en ella. Y número tres, que entendamos que a través de esa palabra no solo me salvó, sino que estoy siendo salvo constantemente. Por lo tanto, como decía otro comentarista, y no lo anoté, decía: la salvación es eso, es que Dios te lleva de gloria en gloria. No solo es algo que pasó en un momento, sino que te hace que lo que pasó en un momento también lo vivas hoy. Así que cada día en la vida del creyente tú ves una expresión de la misericordia de Dios, y cada día Dios te salva, Dios te libra, Dios te perdona y Dios tiene misericordia sobre ti. Nuevas son sus misericordias cada día, cada mañana. Libro de Lamentaciones dice que por sus misericordias no hemos sido consumidos. No merecemos estar donde estamos, pero Dios ha tenido misericordia. No solo la tuvo en el pasado, la sigue teniendo. Lo que aquí vemos entonces son etapas en la vida de Jesús y cómo estas etapas deben ser proclamadas en el mensaje. Era algo que los corintios debían entender. ¿Qué debían entender? Número uno, que Cristo murió. Y no podemos negar que Cristo murió. Pero me encanta porque el apóstol Pablo le dice, verso 3, número uno, que Cristo murió. ¿Pero por qué murió? ¿Qué dice? Murió por nuestros pecados. Así que hasta su muerte tenía un propósito mayor. Él murió por mis pecados. No solo murió en la cruz, Él murió con propósito. Su muerte tuvo propósito. Entonces anote número uno, Cristo murió, 2 puntos, por nuestro pecado. Notemos que Pablo no usa el nombre de Jesús, sino que usa la asignación mesiánica, Cristo. Pablo está haciendo referencia al libro de Isaías capítulo 53. Usted lo conoce, es uno de los pasajes más hermosos en la escritura. Isaías 53. Todos los comentaristas concuerdan en que Pablo está usando Isaías 53 para hablar de Jesús. Él murió, es verdad, Él murió. El mundo te dice, pero si Él murió en una cruz. La gente que pasaba por debajo de la cruz le decía, pero si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. No, porque era necesario que muriera en la cruz por nuestros pecados. Isaías 53, versículo 5, dice la palabra, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 8, mire lo que dice la palabra. Dice,
verso 8, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Él no merecía morir, nosotros merecíamos morir, pero él dijo: ellos merecen morir, pero yo voy a morir por ellos, para que tengan vida, para que tengan en abundancia, para que vivan en libertad. Por eso hoy nosotros disfrutamos de la vida, porque hubo uno que pagó el precio de nuestro pecado. Por eso el hombre no puede ser salvo por lo bueno que haga. Tú no vas a ser salvo por ayudar a la abuelita a cruzar la calle. Tú no vas a ser salvo por darle solamente una moneda a alguien que lo necesita. La salvación no se compra, la salvación no se alcanza, la salvación no es un mérito del hombre. Nadie por ser buena persona es salvo. Somos salvos porque aunque seamos buenas personas, somos pecadores por naturaleza. No hay justo ni aún uno, dice la palabra, pero aquel que fue justo murió por los impíos. Aleluya. Ese es el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Número 2, si vuelve a Corintios, número 2, fue sepultado. Anótelo así, número 2, fue sepultado. Si me puede ayudar el Jerez, si está por ahí. El apóstol Pablo identifica el bautismo del creyente. Búsqueme ahí arriba Romanos 6:4, por favor. Mientras tanto, el apóstol Pablo identifica el bautismo del creyente con el hecho de ser sepultado con Cristo. El comentarista llamado Hendrickson dice: la sepultura apunta hacia atrás a la realidad de la muerte y a la vez hacia adelante al carácter de la resurrección. Así que imagínate, número 1, Cristo muere. Número 2, es sepultado. Número 3, resucita. Pero al medio está la sepultura. La sepultura apunta hacia atrás, hacia la muerte, pero también te proyecta hacia el carácter de la resurrección. ¿Y qué dice la palabra en Romanos 6:4? Por tanto, mediante el bautismo fuimos ¿qué? Sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Así que el bautismo del creyente en el agua es una señal de que fui sepultado con Él. Número 3, termino con esto: resucitó al tercer día. Pero me encanta lo que Pablo agrega en 1 Corintios: resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las escrituras, a lo que estaba escrito que tenía que ocurrir. En el griego original, la palabra muerte y sepultura están en pasado. Escuche lo que le estoy enseñando. En el griego original, la palabra muerte y sepultura están en pasado. Él murió, Él fue sepultado, están en pasado. Pero el término resucitó no está en pasado. El término resucitó se usa algo que se llama en la gramática griega el tiempo perfecto. Ese tiempo perfecto representa, escuche esto, algo que ocurrió en el pasado, pero que tiene efectos duraderos en el presente. Así que hay dos cosas que ya pasaron. Jesús murió, Jesús fue sepultado, y eso ocurrió una sola vez y no hay más. Pero la palabra resucitó está en un término griego que es el tiempo perfecto, que representa que es algo que ocurrió en el pasado, pero que sigue trayendo consecuencias en el presente. No sé si hay alguien que está tomando esta palabra. Representa algo que ocurrió en el pasado, pero que tiene efectos duraderos
para el presente. Y es por esa razón que en el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios, Pablo se explaya en la resurrección, no así en la muerte, no así en la sepultura, sino que en la resurrección. Y en el verso 12, ¿qué dice su Biblia? Verso 12, lo ponemos acá, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Verso 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Verso 20, más ahora, a ver si me sigue. Verso 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Es que Pablo está diciendo: los que dicen que no resucitó, entonces tampoco hay resurrección de muertos en el futuro, porque ustedes creen en la resurrección de los muertos, pero están diciendo que Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es la predicación. Si Cristo no resucitó, vana es la fe. Pero Pablo les dice: les quiero soltar una palabra, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Me llama la atención esta palabra. Jesús resucitó y continúa resucitado. Jesús resucitó y continúa resucitado. Y yo le agregaba ese comentario de Hendrickson, y yo le agregaba ahí, lo ponía al ladito y le pongo, y le agrego lo siguiente: Jesús resucitó y continúa resucitado y continúa resucitando a muchos. ¿Cuántos creen que el hijo que está lejos de Dios un día va a volver a casa? Entonces Dios lo va a resucitar de entre los muertos. ¿Cuántos creen alguna vez? Dice mi esposo, mi esposa, dicen algunos ahí: pastor, no conoce al Señor, pero yo quiero declarar que un día conocerá al Señor y un día va a morir a sus pecados y va a resucitar al Evangelio, va a resucitar a vida eterna, tendrá vida nueva en Cristo Jesús. Las cosas viejas serán, todo será hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron, todas serán hechas nuevas, porque Jesús murió, fue sepultado, pero resucitó y sigue resucitado y sigue resucitando a muchos. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar. Por eso ahora tenemos nueva vida en Cristo. Yo anotaba esto para terminar. Escuche: si Cristo no resucitó, todo es vano. Si Jesús no resucitó, ponte en el caso, Jesús no resucitó, esto no tiene sentido. Si Jesús no resucitó, esto no tiene sentido. Si Jesús no resucitó y tú estás aquí y levantas tus manos para adorar a Dios, no tiene sentido. Yo lo anotaba y lo decía: si Cristo no resucitó, todo es vano. Pero como Él sí resucitó, nada carece de sentido para nosotros. Todo tiene sentido. Cantar tiene sentido. Servir a Dios tiene sentido. Adorar tiene sentido. Ofrendar tiene sentido. Seguir en el Evangelio perseverando tiene sentido. Como Cristo sí resucitó, levantarte temprano el domingo en la mañana y ir a una iglesia tiene sentido. Si no resucitó, esto es vano, esto es sin sentido. Cerramos las puertas, vendemos el lugar y nos vamos. Pero como Jesucristo sí resucitó, tomar a tus hijos en la mañana y venir a la casa del Señor tiene mucho sentido. Traer un cuadernito y anotar y tomar notas del mensaje tiene mucho sentido. Levantar tus manos y adorar a Dios tiene sentido. Cerrar tus ojos y orar y buscar su presencia tiene sentido. Orar a las 9 de la mañana los domingos, los servidores y los músicos, tiene sentido, porque Jesucristo sí resucitó, y como resucitó hace que toda nuestra vida tenga sentido.
Aleluya. Por favor, por un momento puedes cerrar tus ojos. Y yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, olvídate del que está a tu lado un momento. No importa si llegó la familia completa, viniste con toda la familia, pero yo quiero decirte que este es tu tiempo con Dios. Y yo quiero por un momento orar y decirte, quiero recordarte que todo el esfuerzo que tú haces para servir a Dios tiene sentido. Las mamás, los muchachos que tienen hijos pequeñitos, los que están con coche, que se dan la lata de bajarse en el metro, de caminar, de armar el coche, de desarmarlo. Yo quiero decirte, eso tiene sentido y un día traerá fruto. Mi esposa, yo y muchos más somos el resultado de padres y madres que entendieron que servir a Dios tiene sentido. Hay personas aquí que han traído una ofrenda, su diezmo. Dice, ¿por qué lo hago? Yo quiero decirte, todo lo que haces tiene sentido. ¿Y sabes cuándo te vas a dar cuenta que tiene sentido? Cuando veas que las puertas que estaban cerradas se abren en el nombre de Jesús. Hay personas que están enfermas aquí, que llegaron enfermas, no ibas a venir, pero a pesar de esos dolores, a pesar de sentirte como te sentías, tú viniste. Hay personas aquí, mira lo que el Señor me está mostrando. Hay gente aquí que tenía tremendas razones para no estar en la iglesia hoy, pero tomaste una decisión. Y viniste a la casa de Dios. Y yo no sé por qué estás aquí, pero ahora lo entiendo. Todo tiene sentido. Salir a pesar de tu dolor y de tu enfermedad y tomar la decisión en esta mañana de venir a la iglesia. Yo quiero decirte, iglesia, a ver si alguien lo toma. Eso tiene mucho sentido. Tiene sentido porque Jesús resucitó. Si no resucitó, nada de lo que hacemos tiene sentido. Pero como Él sí resucitó, todo lo que hacemos tiene sentido. Señor, yo quiero orar porque todo lo que hacemos tiene un sentido para nosotros. Gracias porque la resurrección le da sentido a nuestra vida. Gracias porque el saber que Jesús resucitó, pero que sigue resucitado, nos da esperanza de vida eterna. Nos hace saber que podemos confiar en un mañana mejor. Y yo quiero declarar que no importa las cosas que puedan estar ocurriendo en el presente, tengo esperanza de que aunque algo esté muriendo, Dios lo puede levantar de entre los muertos. Tengo esperanza de que un matrimonio que está a punto de divorciarse, Dios lo puede restaurar. Tengo esperanza porque Jesús fue levantado de entre los muertos. Yo tengo esperanza que aquello que había muerto puede volver a vivir. Aleluya. Tengo esperanza de aquel hijo que está lejos y que lleva tantos años lejos y pareciera que cada día se aleja más. Y hay padres aquí que han llorado por sus hijos porque los ven lejos y pareciera que cada día los ven más lejos. Pero yo quiero decirte que si Jesús fue resucitado, fue levantado de entre los muertos, Dios también tiene poder para traer a ese hijo y volverlo a la vida. Aleluya. Si hay alguien aquí a quien la oración le está tocando el corazón, yo quiero que levantes tus manos al cielo por un momento. Te dije, no te preocupes del que está a tu lado, eres tú y Dios. No importa si viniste por primera vez o no viniste por primera vez. Lo importante es que si tú sabes que Dios te está hablando, hoy es un tiempo decisivo. ¿Por qué no tomas una decisión de decirle, Señor, yo quiero que mi vida tenga sentido? Tu palabra dice, separado de mí nada puedes hacer. Y yo no quiero estar lejos de ti. Yo quiero que mi vida tenga sentido. Y hoy entiendo, Jesús resucitó. Pablo lo declara, mas ahora les digo, Jesús ha resucitado. Aleluya. Gracias porque podemos recibir la vida nueva que viene de parte de ti, Señor. Quiero invitar a que toda la iglesia levante sus manos un momento. Vamos, toda la iglesia. Quiero que recibas la vida de Dios sobre ti. Aleluya. Recibe la vida de Dios. Recibe lo nuevo de Dios. Esa vida nueva. Vamos, iglesia. Haga como que lo toma. Tenga un acto de fe. Diga, Señor, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Si tú resucitaste, entonces todo puede volver a comenzar en mi vida. Si tú resucitaste, tú me vas a dar una nueva oportunidad. Resurrección significa nuevas oportunidades. Una oportunidad más para el hombre.
una oportunidad más para volverse de nuestro pecado. Hoy recibimos lo que tú nos has dado, Señor, y te adoramos en el nombre de Jesús.